llamaste la atención. Es Fernando García, el Chino García, director técnico de mayores y juniors de la Liga Femenina en Sedalo, que es la Sociedad Escolar y Deportiva Alemana de Lanús Oeste, y que en este 2025 estuvo a un pasito de lo que hubiese sido un título enorme para el deporte argentino, no solamente para el handball. Creo que tenemos que tomar esa dimensión de las cosas. No hubiese sido un triunfo de Sedalo, no hubiese sido un triunfo del handball. Esa final del Sur-Centro, como bien nos enseña Juliana, la Copa Libertadores. Siempre pareciera que hay que darle un paralelismo con el fútbol para que haya una comprensión de las cosas. Y Sedalo, el femenino, se quedó a un gol, nada más, de ganar la final frente al equipo uruguayo de la UA. Lo tenemos aquí a Fernando Chino García para meternos de lleno y a fondo con el mundo del handball. Fernando, bienvenido a Abrir la Cancha, bienvenido a Radiográfica. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por la invitación y les agradezco. Siempre es bueno difundir un poco el handball. Bien. Bueno, nos vamos a meter seguramente también en un mundo de emociones, no solamente en la cuestión estrictamente deportiva. Yo te comento, nosotros en Abrir la Cancha tenemos una sección que se llama Charlas de Vestuario, con la cual hablamos con exfutbolistas, y siempre la primera pregunta tiene que ver con los sueños de fútbol, de cuando eran pibes, cuando eran chicos, y siempre hay un sueño deportivo de por medio. ¿El sueño del Chino García de pibe era un sueño de handball o un sueño de deporte en general? Era un sueño, al principio fue un sueño del deporte en general, pero después se transformó en un sueño de handball. Empecé a jugar al handball de muy chico, a los 10 años, como la mayoría de los que estamos en esto, que empezamos de chico y en la mayoría de los deportes. O sea que se fue transformando en un sueño de handball muy rápidamente. Bien. Qué curioso, ¿no? En el handball se llega de muy pibe. Es una disciplina que enamora, pero desde muy pibe. Es algo llamativo. No se llega de grande el handball. No. Hay casos que sí, que se llegan ya adolescentes, 15, 16, 17, pero en esos deportes ya que son un poco competitivos, es difícil ya incorporar jugadores con una edad de adolescente, ¿no? Para arriba. Puede haber algún caso, pero la mayoría se inicia como el fútbol, los deportes colectivos se inician a los 10, 11, 12 años, es lo común. ¿Y cómo llegaste al handball? Yo me crié en Ferro toda mi vida, vivía muy cerca del club, a partir de la colonia de vacaciones de Ferro. Ferro tenía una captación muy buena de los deportes, que vos ibas a la colonia y pasabas por diferentes escuelas dentro del club. Fernando, disculpame, estoy hablando del Ferro de los 80, 90. Exactamente. Una colonia de vacaciones que era interminable de pibes. Sí, llegó a tener más de 5.000 pibes en un momento. Era una locura, no había colonia en los colegios, no había tantas colonias municipales, entonces era como que la de Ferro era muy central y parte por estar en la ciudad. Y te repetía que se manejaba muy bien el centro de captación ahí en Ferro, porque pasabas por diferentes escuelas, y por el básquet, por natación, por handball, por béisbol, y bueno, y estaban los profes a cargo de cada disciplina, iban eligiendo a los jugadores durante el año. Era muy interesante, estaba muy bueno. O sea, de la colonia de verano pasamos a todo el año. Exactamente, esa era la idea de la colonia, captar a los jugadores para durante el año. Qué maravilloso que son los clubes, ¿eh? Cuando entendemos la dimensión de los clubes, es esto. Exactamente. Bueno, Ferro es un club muy grande, sí. es un club que siempre tuvo una apertura deportiva enorme, sí. Pero ahí están los maestros también. Claro, y además tenían por ejemplo, yo empecé como un referente del handball que era Simonet, que ahora, bueno, los hijos juegan, él jugó en la selección argentina, él estaba a cargo de la escuela de handball y bueno, ellos eran muy inteligentes porque ponían a los referentes de cada deporte a dar el taller de verano. Entonces uno, como era chico, se sentía muy atraído por esa figura, ¿no? Se enamoraba, claro. Exactamente, era muy bien pensado. Es muy parecido a lo que es ahora los campus en diferentes clubes que también llevan figuras, se encuentran como otros deportistas por ese lado. Claro, fue cambiando la metodología, lo que te decía. Ahora a lo mejor no pasa tanto por las colonias, eso, y se hacen más campus de diferentes. Se fue avanzando, ¿no? Se fue corrigiendo, fue avanzando, fue mejorando. ¿Y cómo era el Chino García de jugador? ¿Era arquero? Sí. Sí, así siempre empecé. Cuando empecé ahí, ya directamente empecé de arquero. Así que fui arquero de Ferro durante toda mi vida. Siempre jugué en Ferro. Yo no jugué en otro lugar que no sea Ferro. Y jugué de los 10 años hasta los 30 y pico. De esa fue mi carrera como jugador. Bien. Era un deporte amateur. Y eso hay que señalarlo, ¿no? Un deporte que siempre me llamó la atención del handball, que es la cantidad de atletas federados. Hay un montón de atletas o de jugadores de handball en la Argentina, pero siempre tuvo una característica particular que es el amateurismo. Ya nos vas a decir, Fernando,
hacia dónde debiera caminar el handball en la Argentina. Ahora, hay una cuestión con el arquero del handball. Ya se lo pregunté a ella alguna vez. Primer programa, me lo Uno preguntaste. ve desde afuera. Sí. Y uno dice, a ver, este muchacho tiene características muy especiales, porque parece, lo digo desde afuera y con muchísimo respeto, Sí. ¿Vieron el muñeco ese que flota a veces en las estaciones de servicio? Sí. Y uno después dice, no, esto es muy complicado en serio. Es un paredón de fusilamiento permanente en un deporte que es mucho más áspero de lo que cuando uno lo ve. Porque por ahí por la televisión da la sensación, no da la sensación de tanta dureza. Y cuando uno lo ve in situ, es un juego muy duro. A ver, te la tenés que bancar para ser arquero. Sí, el arquero es un deporte, es un puesto específico muy especial. Los arqueros son muy especiales, pero en el fútbol también pasa, son especiales. Sí. En la mayoría de los deportes conjuntos donde hay arqueros tienen su característica, ¿no? Cada uno con la suya, pero salen de lo que es el rango del jugador medio. Y la realidad que en el handball, sobre todo, para mí es el puesto más importante del equipo, ¿no? Sin la portería no se podría jugar. Y si vos no tenés un promedio casi del 30% en los partidos, es muy difícil ganar un partido de handball. Por más que tengas los mejores jugadores, la portería pasa a ser algo, lejos el puesto más importante. ¿Es un juego de estadísticas el handball? Y tiene muchas, sí, cada vez más, tiene muchas, sí. Y cada vez que te vas profesionalizando, tiene muchas más, ¿no? Es que no llegamos al nivel del básquet, pero sí, hay muchísimo. Alguna vez un entrenador de básquetbol me dijo, mira, yo puedo no haber visto el partido, veo la planilla y sé cómo fue el partido. Sí. ¿Te pasa eso? Sí, pasa mucho, sí. Mirá. Y además te abre mucho los ojos de cosas que vos no viste, ¿no? Entonces cuando vos ves la estadística y además ves el partido, te vuelvo a decir, hay un montón de cosas que vos decís, ¿y esto dónde estaba? Y bueno, ahí te das cuenta. Bien, nos metemos ahora sí en la actualidad del handball. Que ellos están muy empapados, ella como jugadora, el Nehuen también, por estar ahí permanentemente. En mi caso no tanto, pero la presencia de Juliana ha generado que uno se haya un pequeño interés, un brillito de interés. De interés y de lleno, en conocer un poco más. Reitero, un deporte con muchísimos federados y que después te quería preguntar por cuál razón todavía en la Argentina no hubo ese salto cualitativo del handball como han tenido otros deportes en algún momento de la historia. Pero, ¿cómo está hoy el handball en la Argentina? Ha crecido muchísimo, de cuando yo empecé a jugar, ha crecido mucho. No te olvides que es un deporte muy colegial todavía, se juega en la mayoría de los colegios, es muy simple, es barato, porque se puede jugar en cualquier cancha pintando las áreas con una pelota, se aprende muy fácil. A lo mejor otros deportes, por ejemplo, el vóley es mucho más difícil de enseñar, sobre todo la parte técnica individual, el handball es muy, muy fácil. Entonces se juega muchísimo. El traslado de la escuela al club fue evolucionando. Coincido con vos, es increíble la cantidad de jugadores que hay, pero no hemos dado el salto de calidad también, eso es verdad. Si bien hemos mejorado mucho, por ejemplo, en las reglas, se ha mejorado en las canchas, hemos mejorado en la infraestructura, hemos mejorado el tamaño de la pelota para diferentes categorías, hemos mejorado en cuanto a reglamento para las categorías, se ha mejorado muchísimo de cuando yo empecé a jugar. Nos falta ese salto de calidad, que no es difícil, es muy difícil de hacerlo, ¿no? Bien, nos metemos ahí, ¿no? Seguramente me vas a detallar un montón de cuestiones que tienen que ver con las estructuras de los clubes, que uno ve la liga y hay diferencias apreciables a veces de estructuras institucionales. ¿Con qué nos encontramos en ese sentido, no? La realidad de la liga, lo que es la liga metropolitana, ¿no? La liga metropolitana, la liga que jugamos con Sedalo, también ha tenido un crecimiento, ¿no? Hay 16 equipos, está mucho más competitiva de lo que era de años anteriores, hay más cantidad de jugadoras, el nivel subió, pero no deja de ser un deporte amateur. Esa es la realidad nuestra, que el jugador, como todo el deporte amateur, hace su trabajo durante el día, su estudio, y va a entrenar a la noche, y eso limita mucho después también el crecimiento. Tiene como un techito que es difícil de avanzar. Mientras esto no se profesionalice un poquito o semiprofesional, vamos a tener siempre el mismo techo, ¿no? Y es la realidad. A veces me preguntaban, primero que es un deporte europeo y es un deporte indoor. Y acá todavía recién los equipos que juegan en la liga es obligatorio jugar encerrado, eso hemos mejorado. Antes se jugaba en descubierto, ahora tienen que jugar en canchas cubiertas, es uno de los pasos. ¿Cambia el juego? Sí, cambia mucho. No, es un deporte indoor, no es un deporte de descubierto, pero bueno, el equipo que tiene la cancha ya cubierta avanza un montón.
en cuanto al entrenamiento que no suspendés por lluvia, Claro. te puedo decir 1000 cosas, pero sí no deja de ser un deporte lindo. Y la realidad es que estamos lejos del profesionalismo a nivel, acá lo que es clubes, estamos lejos, por eso el jugador se va a jugar mucho afuera, como pasa con el vóley y los diferentes equipos, cuando van afuera mejoran ese salto de calidad que acá no lo tenemos, porque acá entrenando 3 o 4 veces por semana a la noche tenés un techo, no vas a avanzar más que eso, ¿no? No, claro, hay un régimen profesional de facto, porque se tenés que entrenar 3 veces por semana o 4 veces por semana, alto rendimiento, disputar la fecha el fin de semana, que encima está el tema de los resultados, está el tema del éxito deportivo, y no sos profesional, siempre es un problema. Es un problema muy grave, ¿está bien? Que te va limitando también Ajá. tu capacidad de crecimiento, porque o sea, vos durante el día estás haciendo otra cosa, entrenás a la noche, eso te acota mucho tu capacidad de crecimiento, por eso el jugador cuando tiene proyección a los 18, 19, 20 años se va a jugar afuera, ¿no? Claro. Porque acá después se empieza a achatar, después empieza, en vez de a crecer, empieza a decrecer, ¿no? ¿Y cuál es el secreto de Sedalo? Digo, porque vienen desde hace años triunfando en el handball femenino. Este año hicieron una campaña notable. Yo lo vuelvo a reiterar porque creo que hay que darle una dimensión al deporte argentino mucho más amplia de la que se ha brindado en los últimos años, en lo cual pareciera que el único deporte es el fútbol. Exacto. Y tal vez alguna cuestión muy puntual que se va dando, que son, reitero, son situaciones muy, pero muy puntuales que vamos viendo. Si se hubieran consagrado campeones, hubiese sido un éxito enorme del deporte argentino. De hecho, es invisible, pero el subcampeonato también lo es. No, y agrego un dato, no solo, bueno, no pudieron conseguir el primer puesto, le ganaron 2 veces seguidas al último campeón. No es poco el logro que hubo de Sedalo y no es poco el haber llegado a la final, esa final que se escapó en detalles y en cosas, pero que fue un partidazo y que la verdad es que se notó que las chicas, esto que decíamos de dejar todo, lo dieron todo en la cancha. Sí, para nosotros es lo máximo ese torneo, ¿no? Para cualquier equipo del handball argentino, tanto en la rama masculina como femenina, es lo máximo que puedes alcanzar. Y la realidad que era la segunda presentación del equipo nuestro. Habíamos ido el año pasado y salimos quintos. Juntos nos habíamos cruzado con Piñeiros, que es el ganador de las últimas ediciones del Centro Sur. De hecho, con este formato de Copa Libertadores, como lo llaman ahora, es la 4ª vez que se juega y las 3 veces anteriores las había ganado Piñeiros. Y el año pasado nos había tocado con Piñeiros, lo habíamos pasado mal. Y este año dijimos, bueno, vamos a mejorar ese 5º puesto y se fueron dando los resultados hasta llegar a la final. Hubiese sido realmente histórico porque nunca el handball femenino consiguió ese título, pero bueno, iremos por la revancha en algún momento. ¿Y el éxito de Sedalo dónde está? ¿Dónde radica un equipo que en los últimos años... Para primero hay que preguntar cómo fue de Caballito a Claro, ese es... Bueno, dale. Digo, porque está Vamos. también ese... Vamos. de Caballito a Lanús. Sí, Hay como de una Caballito a dicotomía. Lanús. Digo, el 85 no sé si tiene un ramal que pasa por Lanús, pero digo, hay un salto también, porque Ferro es tradición del handball, de todos los deportes, hockey, básquet, digo, vóley, pero claro, de Ferro a un club que es también parte de una escuela, Claro. ¿no? Yo en realidad empecé a trabajar en el 2007, yo dirigí en Ferro todas las categorías inferiores, en la rama femenina. Después pasé un momento y dirigí la Liga de Honor de Ferro, salimos también campeones metropolitanos en su momento, teníamos un equipazo. Y después dirigí la rama masculina de Ferro y en un momento en el 2007, Sedalo estaba en la B en la rama masculina y me ofrecen, viste cómo es esto, ya era entrenador, yo ya no jugaba más. Y me ofrecieron la Liga de Honor de Sedalo y pasé a trabajar en Sedalo. Esa fue simple el cambio de... Yo estaba trabajando en Ferro con la Liga de Varones y me ofrecieron la Liga de Varones de Sedalo con un buen proyecto y cambié. Y ahí empecé a trabajar con el club. ¿Fue el génesis de Sedalo o vos lo creés así o, digo, porque la tradición no es la misma, tal vez Sedalo en los últimos años ha dado el salto, si bien fue siempre, pero claro, digo, es como un salto de Caballito a otro proyecto totalmente nuevo para vos, ¿era? Sí, fue un cambio abrupto para mí. No te olvides que yo me crié en Ferro, era mi vida Ferro, conocí a mi señora ahí, o sea, me crié, soy de Caballito toda la vida. Pero bueno, el cambio era también un desafío profesional, era bueno hacerlo en su momento y me gustó la idea, el proyecto de Sedalo y la verdad que me encontré con un club que se respira handball. Es de los pocos clubes que solamente hay handball. O sea, vos entras al club, está el colegio, pasás la pared, está el colegio y de este lado está la cancha de handball y ahí solamente se juega handball. O sea, es diferente a todo lo que te puedas imaginar, ¿está bien? O sea, siempre digo que
que tenés que vivir lo que es Sedalo, ¿está bien? O sea, entras al buffet, o sea, es handball, no hay otra cosa, ¿está? Y eso es, cuando vas a otros lados, siempre, como dijiste, tenés diferentes deportes, entonces se pierde un poco todo eso. Y acá es solamente hablar de handball todo el día, ¿no? Entonces es muy pasional, está muy bueno y uno está muy contento ahí en el club, ¿no? Y una de las pocas canchas que son de parqué en el país, en la ciudad también, porque es medio complicado encontrar canchas de parqué que sean de buena calidad, que estén bien cuidadas. Entonces también eso es un... Dimos un salto de calidad, eso una sí. gran calidad. Y la mayoría de los clubes quedan Sí. muy pocas canchas que no son de parqué y eso también dan un salto de calidad, ¿no? Todavía las que no me acuerdo, hay 2 o 3 en liga, pero la mayoría ya son de parqué y había una idea de que tendría que ser a partir de no sé qué año que todo el mundo se tenga que jugar en parqué, mejora mucho por las lesiones en las rodillas. Claro. Y bueno, eso todo es calidad, ¿no? Todo es mejora. Por lo que tengo entendido, también hay una cuestión muy singular en tu caso, que es que el núcleo familiar te acompaña. No es poco, ¿eh? No, es un montón. Mi señora está a cargo de las categorías inferiores del club, de la rama femenina. Dirige infantiles, menores y cadetas y yo dirijo juveniles, junior y mayores. Estamos a cargo de toda obviamente con chicos, con Ezequiel, con Marcos, con Martín, que nos van ayudando, no estamos solos, con Guiara y con Sol, y tenemos un preparador físico, Nacho. Somos muchos en el club que trabajamos ahí en la rama femenina, y mis 3 hijas juegan. O sea, tengo una que juega en junior, Milagros, y Tini y Dolores juegan en liga, pero también las 3 juegan en liga. O sea, juego con las 3 son parte de que no es común, no es fácil que se dé, y de verdad que lo disfruto mucho. Lo disfrutás, mirá qué curioso, ¿no? Porque ¿Pueden separar? Digo, porque Claro. uno se imagina cena y Sí. salen de entrenar, van a cenar. Lo he contado porque es una pregunta recurrente que está muy buena, que sí, que tenemos ciertas reglas que nos ha pasado de que teníamos problemas con eso, de que se charlaba todo el día de handball. Entonces pusimos una regla que no se hablaba de handball cuando estamos cenando, almorzando, cuando nos juntamos, cuando volvemos a entrenamiento, hacemos fuerza, o cuando volvemos a un partido hacemos fuerza y no charlamos en la mesa cuando estamos comiendo. Vuelvo a repetirte, tratamos de no hablar de handball. Yo lo conté que el que más que rompo la regla soy yo. Entonces me retan las otras 4, pero siempre el que doy a lo mejor algún bocado que no tengo que hacer, soy yo, el que me equivoco. Lo más gracioso, perdón, es verlo a él con Majo en el banco, que Majo lo va controlando y después él lo va controlando a ella. Es muy familiar todo el banco en sí de Sedalo. Sí. Debe ser un hecho inédito, ¿no? Es No. realmente muy llamativo. Un entrenador, alto rendimiento, una primera división con 3 hijas jugando en el equipo. Sí, 4, sí. disculpen. Sí, mi señora de ayudante y las 3 chicas jugando. Y además ella es, la gran mayoría de las chicas pasaron por ella en inferiores, ¿no? Que eso también es un condimento, ¿no? También, O sea, suma. Suma mucho. Suma todo, claro. Dentro de la olla. Ahora, cuando uno vuelve a la pregunta inicial, ¿no? El éxito de Sedalo, creo que hay algo ahí de lo que se respira y de toda una escuela que hay detrás en el marco del handball en la Sí. Argentina. Te pregunto, ¿falta algo de eso en general para que el handball en la Argentina tenga mayor exposición? Tenemos los clubes, tenemos los jugadores, ¿nos falta más escuela? Sedalo es una escuela, funciona como una escuela y Sí. se traslada al club. Nosotros hacemos un laburo importante, también en masculino, ¿no? Porque también está en la masculino, que también está muy bien. Pero la realidad es que cada club tiene su problemática, ¿no? O sea, ahí es fácil el tema de la captación de jugadores porque vienen del colegio y además de ahí de la zona, entonces se hace más fácil. A lo mejor algunos clubes que tienen más problemática de captar jugadores porque no tienen esa base de lo que es el colegio, ¿no? Pero la realidad es que hay mucho para crecer en el handball todavía y sobre todo profesionalmente tenemos que dar ese paso, como dijiste vos. No es fácil porque dar ese paso significaría un montón de cosas que por ahora estamos lejos, ¿no? De hecho, el jugador paga su cuota social, Claro. paga su habilitación, paga su remera. No, en el club estamos muy bien con eso porque tenemos una suerte de beneficios que en otros lugares, en otros clubes, que no es la realidad de lo que pasa en Sedalo o lo que pasa en otros clubes. Entonces, cuando sale todo del jugador es difícil, no, es complicado. Y los viajes también, todos los viajes a muchos nacionales, todo. Nosotros, ahora que fuimos al Centro Sur, fuimos el único equipo en la rama femenina que las chicas no tuvieron que pagar nada. Eso fue porque tenemos un convenio con el municipio de Lanús, que ya es el segundo año que gracias a ellos, ¿no? A través del municipio podemos realizar el viaje y las chicas no han puesto un solo centavo, es un montón. Charlando con las demás chicas que fueron de Dorrego, de River, de Jockey de Sí. Córdoba, todas
salió mucho, casi todo del bolsillo de ella, ¿no? Era una excepción, Sedalo. Exactamente, estamos en una excepción, estamos como en una isla, pero bueno, por eso también se traduce un poco el resultado, ¿no? Porque todo lleva a todo. Bien, ahí nos metemos en un tembladeral de polémicas. Y uno piensa el deporte en la Argentina. Y uno, desde abrir la cancha, también tiene un carácter federal del deporte, ¿no? Sí, yo también. Uno piensa, por ejemplo, la Liga Nacional de Básquetbol. Leognas Nudel, que durante años, ya que De estamos Ferro. hablando de Ferro, Leognas Nudel, desde el año 82, como... Digo, y junto a algunos periodistas, bueno, alguna vez contó la historia aquí en Abrir la Cancha, Negro Hugo Lencina, ¿no? De explicar club por club porque era necesario una Liga Nacional de Básquetbol en el marco de la profesionalización del básquet, que tenía que salir de la órbita metropolitana y que se necesitaba un gran campeonato de carácter nacional por un montón de razones. Una, por ejemplo, tenía que ver con los sponsors, tenía que ver con, bueno, cómo hacemos que el deportista sea profesional de hecho. ¿Se tiene que repensar en ese sentido el básquetbol, el handball en la Argentina? Pensar una lógica tal vez en la cual cómo se generan ingresos para que, en lo que hablamos de una Copa Libertadores del handball, en este caso femenino, no haya 3 de 4 representantes argentinos que tengan que sacar de su bolsillo las jugadoras, los recursos para que puedan competir. Bueno, ¿qué se necesita? Se necesita mayor visibilidad, se necesita, vos nos dirás, Fernando, ¿qué necesita el handball en la Argentina en este momento? Yo creo que el gran problema que tenemos son las distancias, ¿no? Las distancias en Argentina son muy grandes, entonces hacer una liga nacional, yo lo veo inviable todavía por el tema del handball, porque habría que regionalizarlo, ¿no? Empezar por regiones y a ver si podríamos buscar. Coincido que si no se hace federal vamos a estar siempre estancados, porque generalmente se juega todo en la Federación Metropolitana. Y cuando jugás con la gente del interior tiene sus problemáticas, muy pocos equipos, muy poca competencia interna, eso hace que el nivel no sea tan alto, de hecho a veces lo hacen demasiado bien para lo que tienen, y la poca competencia es lo que nos pasa a nosotros cuando salimos internacionalmente. O sea, Federación Metropolitana anda muy bien, generalmente gana en todo el país por un tema de cantidad de jugadores y de mayor nivel de entrenamiento y de todo, y después cuando sale internacionalmente le cuesta, pero porque no compite. O sea, vos podés entrenar 2 o 3 veces por día, pero si a los chicos a partir de juvenil no los haces competir, no le das partido por año, que nosotros no lo tenemos, estamos estancados también. Entonces, a nivel federal, faltaría una liga nacional. Coincido, el vóley la tiene, claro. Es un poco más chica, más corta que la del básquet, en otra dimensión, pero la tiene. El rugby cada vez está más federal, y el handball le falta un poco eso, ¿no? Lo que pasa es que lo veo tanto, que sale tanto del bolsillo del jugador, y lo veo tanto el esfuerzo de cada dirigente, que no se me ocurriría cómo, con la situación que está el país y todo, no se me ocurriría cómo podemos hacer una liga federal con tanto espacio para recorrer en la Argentina, ¿no? Es difícil. Ha crecido mucho en los torneos nacionales, a nivel clubes y a nivel argentino, Femeval, Mendoza, Córdoba, todo ha crecido mucho a nivel de jugadores y la cantidad. Pero nos falta ese paso que vos dijiste, ¿no? Que es profesionalizarlo un poquito. Claro, uno piensa, por ejemplo, que hace un tiempo había un canal que tenía que era dueño de los derechos de transmisión del handball, que le daba por momentos alguna centralidad, y eso ya no lo tenemos. Es difícil conseguir sponsors cuando no hay, en términos comunicacionales, una centralidad para un deporte. Sí. Es otro problema también. Dificilísimo. Y la Femeval ha crecido muchísimo. Con la Federación Metropolitana yo la veo que cada vez tiene más sponsor, cada vez, pero tampoco nos sirve que crezca mucho y lo demás no. Claro, o sea, claro. Se centraliza mucho, no sé, buscarle la vuelta. Yo hoy escuché a muchos proyectos a través de la Femeval de ver cómo le buscamos que, sino que vengan hacia el lado de Femeval los jugadores del interior, hacer algo más profesional en Femeval y después abrirlo al interior, que no sería malo, que los mejores jugadores del interior vengan a Femeval y hacer algo como una liga profesional dentro de lo que es Buenos Aires, que es grandísimo, Mar del Plata, hacerlo primero acá y después a ver si se puede expandir al interior, no sé. Sí, unir todo a Zabal, todo lo que es a Zabal con Femeval, o que haya algunos encuentros, había una idea así. Había una idea esa, por lo menos para empezar a profesionarlo un poquito. Exactamente. No a tratar a lo mejor de abarcar todo el país, que es medio difícil, ¿no? Sí, yo te quiero llevar a, bueno, ahora vas a ser el director técnico de la selección de Femeval.
representa también una buena representación, el presentar jugadoras que son de liga, ya no un equipo de Liga Plata, un equipo de liga que se represente, sino que Femeval se represente con jugadoras propias de Liga Oro y que vaya con mucho respeto a jugar un argentino de selecciones como el que viene también, ¿no? Sí, yo creo que fue una buena idea de Femeval llevar a lo mejor para que el interior también pueda disfrutar de estas jugadoras. Lo pongo en tema, lo que ahora en la semana que viene empieza el argentino de selecciones. Generalmente Femeval va a Mendoza, Córdoba, San Juan, son muchos equipos, varones y mujeres se juega simultáneamente, y anteriormente Femeval llevaba equipos en representación del torneo porque se notaba mucha la diferencia cuando llevaba jugadores, estamos hablando en liga, ¿no? En inferiores es mucho más competitivo y a veces Sí, hay Claro. bastante... pero cuando llegan a la liga ahí el paso se hace muy grande. Entonces este año se decidió llevar a las mejores jugadoras y eso va a ser muy bueno para la gente del interior, y Córdoba yo creo que está muy bien con Jockey, a partir de Jockey y varios equipos, Sí. digo Jockey, pero está Barrio Parque, Sí, hay muchos clubes de clubes de Córdoba que van a armar la selección de Córdoba y capaz que pueden salir, y Mendoza lo mismo, entre los que puedo nombrar pueden salir muy buenos partidos y además disfrutar de las jugadoras de Femeval, de las mejores, ¿no? Sí, yo creo que esto también es como, bueno, el respeto ante los otros. A mí me parecía que como los clubes era como, bueno, está bien, le estás dando un viaje a un club, pero a veces también llevar al nivel de la representación a otro lado. Esto de, bueno, generar competencia y que los demás clubes no sepan que por ahí no van a ganarlo, pero que lo puedan jugar para ganar. Sí, coincido totalmente con vos, 100%. Creo que llevarlo mejor siempre levanta el nivel y además poder disfrutar en el interior de las mejores jugadoras, ¿no? Eso es muy bueno. Me quedé pensando, discúlpame, Nehuen, qué lindo desafío que tiene el handball por delante. Digo, hay mucho por hacer. Muchísimo. Hay y mucho ahí por muchas, hacer. tenés muchas herramientas, faltaría llevarlo a cabo la parte gerencial. Ahí yo peco un poco de que no es lo mío, no lo sé hacer tampoco, pero creo que cada vez la parte dirigencial también hemos mejorado mucho. Antes era el papá que llevaba la pelota y ahora estamos mejorando. Bien. Bueno, teníamos el caso de Dorrego que llevaba los arcos a la cancha, era Sí, como sí. que Todavía sigue había... existiendo eso mucho Sí. en el handball, el amateurismo, pero se ha mejorado. Sí, un digamos. montón. En todos los aspectos se ha mejorado. Ahora lo que queda claro es que el cuello de botella del handball en la Argentina está claro, ¿no? Hay una base amplísima de mucha proyección. Más allá de lo que es el juego y el resultado, yo siempre señalo que es importante que esté la base deportiva en la Argentina. Después veremos quiénes llegan a la competencia, eso es otra cuestión, va por otro lado. Ahora, cuando pensamos en el alto rendimiento, ahí está el cuello de botella. Exacto. Y lo tenemos muy claro, ¿eh? Sí, sí. Muy, pero muy claro. Sí, sí. El tema es que el profesionalismo llegó en Europa hace tiempo y ya se están yendo los jugadores argentinos y Sí. no hay forma de retenerlos. ¿Cómo lo vas a retener si hay un futuro deportivo que no tenés en este país? Sí, es muy Es muy difícil. penoso también. Sí, muy difícil. La verdad que sí, se van muy jóvenes, pasan el fútbol, Ujú. pasan en todos lados, y la realidad es que cuando vos armás una selección argentina a nivel femenino, estoy hablando, es muy difícil que haya una jugadora que esté jugando acá. O sea, en el handball, el torneo acá, ¿no? Metropolitano. O el torneo en Mendoza o en Córdoba, el que sea. Porque el nivel de competencia que te da cuando estás en Europa levanta mucho en lo que es el jugador medio, ¿no? Entonces no vas a encontrar dentro de las 16 que van a un mundial un caso puede haber, pero no más de uno que esté jugando acá en el handball argentino. Y que si pasa rápidamente pega el salto. Pega el salto, sí. Porque se nota mucho la diferencia de competencia, ¿no? Sobre todo de competencia, ¿no? A lo mejor no tanto en algunos clubes de entrenamiento, si bien entrenan un poco más, pero la competencia durante el fin de semana hace que levantes el nivel. Cuando vos jugás con los mejores, vos vas a mejorar, sí o sí. ¿Qué es? Ahora, igual también hace un par de años, principio de este siglo, el salto era Brasil, digo, y ahora el salto es a Europa. Sí. Y sí, también hay salto de entrenadores que van, que vienen. El caso de Manolo, que fue entrenador español de la selección argentina, que fue uno de los que señalaron como el salto de calidad, tal vez, digo, Ujú. porque no hay que negarlo, el handball masculino de selección dio el salto de juego olímpico. Los panamericanos ya prácticamente Brasil tiene que luchar para superar a Argentina. Sí. Y la rama femenina, bueno, va con ese arrastre, ¿no? Sí. Pero el masculino tal vez ya dio ese salto, porque existe tal vez una especie de profesionalismo marrón, ¿no? Digo, porque en el handball metropolitano tengo amigos que juegan y el trabajo se lo consigue un papá. Claro. Y le permite faltar al trabajo, Claro. ir a los viajes, entrenar 2 veces por día, hacer físico, y le da esa responsabilidad. Bueno, tal vez ahí es donde tiene que entrar la dirigencia. Si hay una persona que garantiza, se puede armar una estructura.
Sí, sí, coincido totalmente. Y el handball masculino ha dado ese salto de calidad a través de que los jugadores se han ido antes que las chicas, mucho antes, en mayor cantidad, no antes, pero sí en mayor cantidad. Cada vez fueron mucho más los chicos que jugaban afuera y a un nivel más alto. Y eso hizo que Argentina sea olímpica las últimas 3 ocasiones, ¿no? Sí. Creo. Cuatro, O las sea, últimas cuatro. cuatro. Sí, sí, sí. Es una locura. O sea, cuando yo empecé a jugar al handball ni pensamos que íbamos a ser olímpica. Estaba Cuba, era impensado y la verdad que fuimos 4, que es lo máximo que se puede aspirar, ¿no? O sea que hemos mejorado muchísimo. Pero bueno, siempre volviendo al tema de lo que es el torneo local, todavía nos falta mucho por crecer. Me quedé pensando en algo que señalaba Fernando. Estamos hablando con Fernando El Chino García, entrenador del femenino de Sedalo. Estamos hablando de handball en esta tarde de Abrir la Cancha. Me quedé pensando en algo muy interesante y habla del deportista argentino. Vos señalás, mira, el jugador que va a Europa viene con mayor rodaje de competencia, pero no hay tantas diferencias en lo que es el entrenamiento. Digo, y en esa cuestión de que es la adaptabilidad del deportista argentino, en este caso el jugador o la jugadora de handball, ¿cuál es la diferencia de competencia? ¿Simplemente enfrentar a las mejores? ¿O hay una cuestión también que es el marco profesional No, que genera? las dos cosas que dijiste, Las dos. enfrentar a las mejores y el marco profesional, ¿no? Sí. Te da, o lo que digo, cuando vos mejorás entrenar en el cemento, al parquet, cuando mejorás entrenar en el descubierto a cubierto, cuando mejorás jugar con las mejores, tarde o temprano vas mejorando. Y te pongo el caso del interior con Femeval. Las chicas de Femeval compiten durante 15 fechas, son 16 equipos en la liga, los varones y mujeres, y son partidos muy competitivos. Vas a Mendoza y tienen 3 partidos nada más, es que te baja el nivel. Y entonces cuando vos te vas afuera, vos todos los fines de semana tenés partidos uno mejor que el otro. Y la realidad es que eso te lleva a que vos mejores sí o sí. Y te hago una pregunta de curioso, de curioso. Se la preguntaba fuera del aire tanto a Nehuen como a Juliana. Vos sos entrenador. Con táctica y estrategia, ¿vos podés cuanto menos acercar esas diferencias que hay entre el profesionalismo europeo y el buen nivel de handball amateur que tenemos en la Argentina? La realidad es que en varones hubo resultados Llamativos, sí, Hemos ganado equipos empatados con Dinamarca, ganado partidos increíbles con los gladiadores. O sea, pero siempre digo lo mismo. O sea, te dije antes, esos jugadores jugaban todos afuera. O sea, necesitaste que se vayan afuera, Claro. juntarlos y hacerlo una competencia previa, jugar torneos, que se junten, pero todos esos jugadores no estaban acá, estaban jugando afuera. Y eso así, en lo que respecta a lo que vos me dijiste, la táctica colectiva o como quieras llamarla, yo creo que depende el 80%, casi el 90% del jugador. El entrenador influye muy poco, sobre todo en la semana, pero después el jugador es el que tiene realmente el protagonismo, ¿no? Sigue habiendo, digo, porque yo lo veo mucho hablando con muchos deportistas de que tal vez, o entrenadores, de que cada vez le tienen que decir más lo que tiene que hacer. Como que falta tal vez esa decisión propia. Y a lo mejor cuando lo dejás un poco, no los empezás a encasillar y no lo dejás un poco el juego libre, se pasa eso. Nosotros en la parte de entrenamiento, cuando damos los contenidos, una parte muy importante es el juego libre, ¿no? Y después cuando van avanzando en edad la vas trabajando un poquito más en algo más cerrado, pero dentro de cuando vos planificás un ejercicio tiene que ser la parte libre, no encerrarlos, ¿no? Entonces ahí vas enriqueciendo la toma de decisión del jugador. Claro, porque hay deportes que se han vuelto tan estadísticas Claro. que solo tenés que hacer la estadística. Si, no sé, si el extremo derecho siempre engancha para adentro, cuando te enganchó para afuera vos te quedaste parado. Claro. Bueno, cada vez se observa más y cada vez hay más videos, ¿viste? O sea, sí, coincido con vos. Cada vez se va estructurando mucho más y el juego le pasa en el fútbol también, cuando cada vez se encuentran menos jugadores creativos, ¿no? Y en el deporte también se va muy encapsulando y a veces cuesta encontrar jugadores que se salgan un poco del parámetro. Qué tema hermoso que acaba de tratar, porque lo vuelvo a la lógica. Esto es amateur. Exacto. Pero acá hay que jugar y hay que entrenar y hay que ganar. Y yo quiero hacer un punto ahí con Sedalo en específico en el equipo de mujeres, que la gran mayoría juegan en más de 2 posiciones cada una. Entonces, quiero hacerte esa pregunta de, ¿vos lo generaste o salió de las chicas decir, bueno, yo quiero jugar de pívot, quiero jugar de lateral, quiero jugar de extremo y quiero hacer primera línea todo el tiempo? No, eso es un poco el trabajo de María José en inferiores que, no, o sea, sería un poco de peyorativo, pero la realidad es que el trabajo de inferiores que ella hace en el club es superlativo.
pero bueno, dicho por todo el mundo y no las encasilla en puestos específicos, siempre las hace jugar en inferiores 2 o 3 puestos, entonces eso hace que el jugador crezca no solamente siendo un lateral izquierdo o siendo un pivote, las hace rotar tanto en defensa como en ataque y eso nos da la posibilidad de cuando son mayores que ya han aprendido a jugar en diferentes puestos específicos, ¿no? Claro, yo hoy contaba el ejemplo de Caro Luque, por ejemplo, que es pivot, pero defiende de avanzada, juega de primera línea, hace lo que quiere y salió mejor pivot del surcentro, Sí. además. Sí, sí. Bueno, son esos jugadores universales, ¿no? Pero la realidad es que en el club sí es verdad en lo que vos decís. No tenemos jugadoras que solamente juegan en un solo puesto y tratamos de inculcarlo eso en inferiores. Si bien después se pueden destacar en alguno, pero tratamos de que manejen varios puestos en lo que es cuando vos podés dar un equipo, decir, bueno, puedo rotarla. Eso es muy bueno. Y yo quiero ir también al entrenamiento del arquero. Vos decías, es el puesto más importante. Sí, para mí Hay sí. un entrenamiento específico. Sí, y la verdad que hemos mejorado mucho en eso. Antes solamente era, bueno, le tiramos la pelota y después pedíamos que ataje, ¿no? Cada vez el entrenamiento es mucho más específico, cada vez los clubes se están incorporando entrenadores de arquero y después los resultados se dan, ¿no? Si vos no tenés que trabajar lo mismo que trabajás en inferiores, con contenidos de que son de los 13, 14 años, tener una bajada de línea por club de cómo querés trabajar y no solamente tirarle la pelotita para que entre en calor. Cuando vos vas mejorando el biotipo del arquero, que tiene que ser alto, sobre todo en lo que es tratar de buscar, no puedes, es muy difícil los arqueros bajos, ¿no? Tenemos que tratar de buscar altura y ir buscando ese biotipo y lo vas mejorando y vas trabajando en contenidos, después los resultados se van dando. Creo que ahí tenemos una falencia dentro del handball argentino en el tema de la portería, ¿no? Tendríamos que tener muchos mejores arqueros. ¿Y qué falla ahí? Creo que es un poco no darle tanta bola, está bien, Mirá. o sea, habría que, los clubes, vuelvo a repetirte, en eso también hemos mejorado. Cada hora los clubes vos ves que tienen entrenadores de arquero, no todos, pero también eso es un gasto, ¿no? Pero la mayoría están incorporando. Bueno, el salto fue primero entrenador, asistente, Claro. preparador físico. Hoy en liga ya tienen que tener absolutamente todos. Sí, sí. Bueno, y también es el Ahora siguiente paso. vamos por ese lado, sí, vamos por incorporar un entrenador de arqueros que la mayoría lo tiene que tener, pero bueno, todo va por el presupuesto, ¿no? Pero la realidad es que si lo puedes incorporar cuando tienen ya 13 o 14 y ya empiezan a trabajar con las inferiores, cuando tienen mayores vamos a tener mejor portería. Y a nivel internacional tenemos un poco de falencia en eso. Disculpen, el handball es un milagro. Es un milagro porque está claro que el deporte cada vez se complejiza más, que se necesitan cuerpos técnicos cada vez más grandes. Antes era, en la mayoría de los deportes, un entrenador y un profe, y con eso estábamos. Y a veces el profe tenía 2, 3, 4, 5 categorías y se iba trabajando. Hoy se trabaja con cuerpos técnicos en muchos deportes que son amplios, cada vez más amplios. Y reitero, estamos hablando de presupuesto, un presupuesto para un deporte amateur. ¿Y el club cómo hace? Claro, es muy difícil. Bueno, y hay entrenadores que entrenan en Mitre, en Vélez, en Claro. Ferro. Claro, que son y de diferentes y clubes. que un sábado tiene que ir a las corridas de un club a otro armando la Eso estrategia, va a todo. ser difícil de cambiar porque bueno, los sueldos son Sí. acorde al deporte amateur, ¿no? Claro. Es muy difícil que un entrenador pueda vivir del handball. Recuerdo algún club, para no dar nombre, puede ser que pague por encima de la media, pero la realidad es que más o menos ganan todo lo mismo, un poco más, un poco menos. La mayoría se cobra durante 10 meses. Es difícil, ¿no? La verdad que no es fácil y como dijo mi abuelo, o sea, tenés que estar en 50 clubes para más o menos que te reditúe, pero vivir del handball hoy por hoy es complicado. Bien, seguís abriendo el espinel, ¿no? Porque las curiosidades cada vez más grandes. Me quedé pensando en algo, ¿no? Que vos señalabas en relación con la formación del jugador, tanto el masculino como el femenino, que cada vez es más compleja, que cada vez hay más información, hay más datos. Yo no quiero traspolar el fútbol, no me gusta traspolar el fútbol, pero voy a hacer la analogía para que sea lo más clara posible para el oyente. En el fútbol hay toda una cuestión en relación con el resultado. Con el resultado y, por ejemplo, las divisiones inferiores, ¿no? ¿Qué pasa con los chicos y las chicas que se suman al handball con 10 años, como fuiste vos en algún momento, Fernando? ¿Está la obligación del resultado o está la obligación de la formación? ¿O depende mucho del club y de los profes y de los maestros que tengan? La última parte creo que es importante, depende mucho del club, de los maestros, de los profes.
La realidad que vos no podés, igual cuando vos estás en la parte formativa, no podés no querer que el chico gane, ¿no? Está Claro, claro. El tema Sí, es sí. cómo vos arbitrás los medios para que sea la con mayor docencia posible, ¿no? Pero vos siempre quieres ganar, está dentro de la esencia. El tema es que vos tenés que tratar de hacerlos jugar a todos, en inferiores, que todos tengan sus minutos. Hemos mejorado mucho en eso, los técnicos están cada vez más capacitados. Hemos mejorado en los sistemas que se han implementado en inferiores de diferentes tipos de marca, la pelota, como te dije antes. Los técnicos tienen que ya tener un nivel 1 para dirigir unas categorías, nivel 2 para dirigir otra, nivel 13, o sea que se ha mejorado muchísimo en eso. Y la realidad es que nosotros, por ejemplo, en el club empezamos a buscar pedir un poco más resultados a partir de juveniles de los 17, 18 años, ¿no? Es cuando se le exige. Pero no te vuelvo a repetir que cuando vos dirigís un partido de 15-6, el jugador quiere ganar. O sea, eso es Está en el ser Sí, nacional. sí. Y aunque no Es le cierto pidan, eso. aunque no le pidan los resultados, las chicas más chicas igual están jugando con ganas y tienen ganas. Y entonces eso genera otra situación también de resultados que aunque no los pidan, que por ahí Majo no lo quiere, lo que genera es que haya buenos resultados también en inferiores. Sí. Bueno, hay que administrarlo, ¿no? Hay que hablar de ego, los padres, bueno, son un montón de cosas. Uy, qué tema. ¿Qué tema los padres? ¿Qué tema? Siendo padre también, ¿no? Siendo Claro. padre, ¿no? Sí, El sí. tema de los padres. Me han dicho que en el handball es bastante complejo. Y que hay clubes que ciertas multas las pagan. Sí, hay clubes que las multas de lo que son los espectadores los pagan las diferentes familias. Claro, cuando alguno se sale de la Cuando regla, alguno, ¿no? sí. Tratamos de no, creo que no, la idea es no futbolizarlo, ¿no? Pero bueno, a veces se puede, a veces no, y bueno, pero dentro de todo me parece que no estamos tan mal. O sea, podríamos estar mejor, pero no estamos tan mal. Como se están dando todas las cosas ahora, marchamos bastante bien. Bien. Bueno, me queda esto, ¿no, Fernando? El cuello de botella del handball en la Argentina para pegar tal vez Ese es. ese salto de calidad que el vóley lo tuvo hace muchos años en aquel mundial, en el Luna Park, año 82, que generó que el vóley, que era un deporte universitario, o sea, un deporte de algunos clubes, pasara a una masividad que hoy se ve el vóley a nivel nacional, se ve en las plazas. Lo mismo ha pasado con el hockey y las Leonas a partir de Atlanta 96, y pareciera ser que al handball le falta ese quiebre masivo para que todo el mundo hable de handball. Sí. Ese resultado, tal vez. Nos está faltando eso. Coincido con vos y todavía no le hemos podido encontrar la vuelta, ¿no? Ideas hay un montón y espero que pueda verlo, que pueda todo lo que dijiste vos, que lo pueda vivir, Es que la por lo menos verlo. sensación, Fernando, es que está cerca. Sí, sin duda. Está cerca, está ahí, está Sí, al sí. alcance de la mano, Sí. pero falta algo, Sí, falta sí. algo todavía. A mí me parece que tiene que ver con algo que hemos tratado, que es, bueno, ¿cuánta visibilidad se le da Sí. en términos audiovisuales, en este caso al handball? Sí, a partir de Deporte Vera mucha. Sí. Y ahora hemos bajado un poco. Lo que pasa es que el FMVAL lo que hizo bueno es que contrató o sea, a partir de la red Deporte B va a todo el país, ¿no? Ujú. Pone las cámaras FMVAL, porque Deporte B estaba sin presupuesto, y a través de FMVAL con las cámaras se puede ver en todo el país, que eso es muy bueno, ¿no? O sea, la difusión es buenísima, es la Igual, única manera. pensemos que la federación tiene que poner las cámaras, Sí, tiene que poner la claro, transmisión. no, la toda la producción, transmisión, La todo. producción, digo, FMVAL, es, el trabajo de FMVAL es impecable. Sí. sí. Impecable, Todo impecable. el área de Sí. prensa, la Sí. verdad es que hizo un movimiento enorme. Además, todo lo que es la casa del handball en sí, le dio otra visibilidad, hay un montón de gente. Estuvo el Superclásico ahora también hace unos meses, que dio otra mirada al mundo del handball y que hizo que muchos que iban a ver fútbol y les gustaba el River Boca, fueron también a ver el handball. Hay como un crecimiento también por parte de, bueno, todos los que estamos dentro del mundo y decimos, che, queremos que esto se vea, queremos que esto se conozca. Y desde el área de prensa siempre nos dicen como, háganlo ver, háganse ver su trabajo. sí. Y que también, obviamente, los protagonistas son los jugadores y son los clubes y ellos son los que van a aparecer después en todos lados. Entonces, la idea es esa, es seguir visibilizando. Bien. Fernando, se nos pasó una hora volando. Horrible. Se nos pasó volando. ¿Te quedó algo en el tintero, Nehuen? Hablando de, pero por ejemplo, no lo vamos a futbolizar, pero Lanús tiene un duelo entre Sideco y Sedalo. No sé cómo lo vivís vos también, digo. Es un lindo duelo ese. O sea, en la parte femenina, Sí. el clásico es Sideco Sedalo, es el clásico del handball femenino. Como en el clásico masculino, Sedalo Lomas. Para mí esos son los dos clásicos del handball argentino. Hay muchos clásicos, pero bueno, yo que he ido a verlos, el Sedalo Lomas es masculino, el Sedalo
Si es con femenino es como que resaltan un poquito. Zona sur. Zona sur, sí. Zona sur. El Sedalo Loma masculino es el partido, o sea, es un partido aparte. Vos si lo ves en Sedalo en Lomas, se llena la cancha y se ve muy poca gente como en ese partido. Ahora, igual también hay una cuestión, porque a ver, el handball metropolitano tiene mucha periferia, pero periferia oeste, norte, sur, Cada vez digo, más clubes. porque Sí, en sí. zona oeste hay muchos clubes, en zona norte también, Zona en sur. zona sur está plagado, Sí, sí, sí. y la ciudad de Buenos Aires también, digo, con su pequeño motorcito, pero tiene una construcción bastante equitativa en el área metropolitana. Sí, sí, sí. Sí. Aparte el crecimiento es incesante, ¿viste? Porque vos todos los años ves cada vez más jugadoras y jugadores, así que lo que hablábamos antes, nos falta ese pasito, ¿no? Para poder terminar de hacer un broche de oro. Yo te hago la última pregunta. Se viene el Sedalo Ferro, que sabemos que son partidos tanto importantes como decisivos para el final de la liga. ¿Cómo se preparan? Primero, antes de jugar con Ferro, tenemos Faltan que dos jugar, partidos más, tenemos sí. dos partidos. Tenemos que jugar con Ferro, lo pongo ahí un poquito, en la última fecha, la fecha número 15, ¿no? Sí. Y faltan la fecha número 3 y número 14. Todo Ferro adelantó y Mariano Acosta, que es el otro También. equipo que también tiene posibilidades, adelantar. Nosotros el jueves jugamos y el sábado sería la última fecha. Si ganamos nosotros y gana Ferro también el partido le queda y Mariano Acosta el partido que queda, llegaríamos a la última fecha nosotros con un partido perdido y Ferro y Mariano Acosta con un partido perdido y un partido empatado. O sea que, y se va a jugar el sábado 12 en la casa del handball. ¿Está Exactamente, bien? sí. En el mismo horario que se juega, por ejemplo, Mariano Acosta, que no sé con quién juega la última fecha, que también tiene posibilidades. Y la verdad que ese partido, el Sedalo Ferro, es muy especial, es muy lindo partido, son equipos los dos muy competitivos, por algo están los dos arriba. Y bueno, es un partido también estratégico para pensarlo, trabajarlo y ver cómo nos va. La realidad es que mucho más no le puedo pedir, nosotros hace 4 metropolitanos que venimos ganando. 4 metropolitanos son 2 años seguidos, que es una locura. Son 60 fechas que la chica Con un de Sedalo Super viene 8 en el primero. medio. Es un montón. Con un Super 8 en el medio en verano. En verano. También. Sí, son 60 fechas que están arriba y yo solamente de gratitud hacia ella. O sea, si se nos llega a dar el quinto metropolitano, lo vamos a ir a buscar, pero con tranquilidad. Nosotros la obligación la tienen otros, no nosotros. Aclarar que Sedalo también usa un montón, por así decirlo, pero juega un montón con las juniors. Entonces hay como una amalgama entre juniors, juves y mayores que están llevando estos 2 años con mucha honra y con mucho orgullo. Bueno, hay una disputa igual, digo, un debate en cuestión a la categoría junior, Sí. ¿no? Digo, porque para aclarar a la gente está la categoría menores, juveniles, junior y mayores. Pero los juniors, si no me equivoco, van de 18 a... De 19 a 21. de 19 a 21 años. Sí. Pero No, es una se categoría da una continuidad de complicada. mucho de junior que juegan en mayores. Sí, la mayoría que juegan es un tema también para charlarlo, es una edad complicada, porque bueno, en un momento se pensó en sacarlos, estirar un poco los juveniles, no es una mala idea, porque desgasta un poco esa categoría, sobre todo en el sábado en varones, que juegan ahí, después juegan en primero, después juegan los juveniles, después juegan los mayores, entonces a veces se repite algún jugador y eso desgasta un poco. La idea creo que es a futuro estirar un año más juveniles, sacar esa categoría, armar una intermedia como pasa en otros deportes y para mí sería lo ideal. Hay un límite igual de partidos que puedan jugar Claro, por sí, fin sí, de sí. semana, Por pero fin de hay semana, sí, juveniles sí. que juegan en junior y juegan en mayores, digo, La también. idea es que no, pero sí puede pasar. No me meto nosotros en el club tratamos de esa regla no infringirla, pero sí pasa y a veces también es la urgencia de cada institución, ¿no? Uno Claro. no se puede meter en la política de cada club porque si a lo mejor lo necesitan, tienen pocos, están jugando un descenso, un ascenso, cada uno, viste... Es un talento. o es un Claro. talento, Es un- pero porque bueno, los hay. sería Sí. bueno poder cuidarlo en la medida que el club pueda, ¿no? Sí, en un deporte también, que lo vuelvo a reiterar, por la tele uno lo ve y parece tranquilito. No, pero es muy físico, muy y ahí físico. Muy abajo, físico. y tenerlo cerca es No, muy físico. terrible. Si el básquetbol es terrible, el handball no le queda atrás. ¿eh? No, muy anaeróbico, muy físico, mucho contacto y bueno, está bueno. La Hay cada vez más contacto, ¿no? Cada vez, sí. Sí, bueno, porque se va mejorando físicamente, eso hace que también se mejore en la velocidad lleva a que haya más vértigo, más contacto, todo, ¿no? La última de mi parte, Sí. vos dijiste Sedalo Ferro, se te parte el corazón. Claro, bueno, pero ahora No, lo No, ya, profesional. ahora es Sedalo. Ahora es profesional, Sedalo. ya está. Sí, ahora Sedalo, la verdad que me ha adoptado Sedalo a mi familia y
y ahí hemos estado ya, mis chicas, mis hijas no conocen Ferro, o sea, empezaron a jugar en Sedalo, o sea que son de Sedalo, la otra parte mía es como que es mía, o sea, obviamente tengo mi corazón en el club porque yo me formé en Ferro y siempre va a estar. Y vuelvo a repetir, siempre jugué en Ferro toda mi vida, no jugué en otro lado, pero ahora somos de Sedalo, sí, a morir. Obviamente. La pregunta es otra igualmente. ¿Recuerdas un tiempo estábamos hablando del handball acá en el programa y un oyente nos dice handball? Pero aparte nos aclaró Sí, la raíz alemana. Sí. Muy bien. Sí, Llega sí. Julián y nos dice handball. Handball. Fernando, ¿handball o handball? No, yo te acepto, soy muy abierto, te puedo aceptar de las dos maneras. No me enojo, mientras te guste el handball te lo acepto que lo digas como quieras. Bien, perfecto. Perdón, pero hay una vuelta de tuerca de que hay una disputa del origen real del handball. Claro, porque bueno, está acá en Uruguay. Para acá, es un uruguayo que lo implementó en Buenos Aires. Digo, el primer partido internacional es Argentina-Uruguay. Sí, es verdad. Era un deporte muy diferente. De 11. Pero de 11 Claro, en cancha abierta, después se hizo la modificación a la reducción, y los arcos, todo. Pero claro, la disputa es, arrancó en el Río de la Plata, arrancó en Alemania, está Claro. esa vuelta de tuerca, porque ya River hace un siglo ya se jugaban partidos. Sí. Fernando Chino García, te agradecemos un montonazo esta visita aquí en Abrir la Cancha, en Radio Gráfica, para poder meternos de lleno en un deporte que a partir de Juliana nos comenzó a apasionar a todos nosotros. Bueno, Nehuen tiene mucho más contacto. Y siempre decimos en Abrir la Cancha que hay que abrir el abanico del deporte en la Argentina, que es mucho más amplio, y también federalizarlo y darle cuenta de las problemáticas que tiene. Así que te agradecemos un montón, Fernando. Bueno, muchas gracias a ustedes porque siempre que se pueda difundir, lo dije cuando arrancó la charla, es muy importante. Es agradecerle al club, al municipio de Lanús que siempre nos apoya. Eso también para nosotros es clave, así que muchísimas gracias a ustedes. Ahí pasó Fernando.